Ok, ahora vamos a revisar las fisiopatologías de la hipertensión arterial. Recordemos que son cuatro diferentes. Primero vamos a ver dos y ya después las otras dos. Antes que nada hay que mencionar que, bueno, hay dos tipos de hipertensión arterial, la esencial o idiopática, que se da en el 90% de los casos, y la secundaria, que se da en el 10% de los casos. La esencial está presente sobre todo en pacientes diabéticos que presentan obesidad o tienen sedentarismo, también que tienen edad avanzada y estrés, y la secundaria se da, como dice el nombre, secundaria a problemas renales del corazón, la ingesta de medicamentos o también con apnea del sueño. Entonces, la primera fisiopatología que se da es por la hiperactividad del sistema nervioso, lo que conocemos como estrés. Eh, vamos a verlo por pasos. Primero, recordemos que tiene que haber un equilibrio constante entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático, recordemos que activa procesos y el parasimpático los disminuye o los detiene. Entonces, cuando hay una gran cantidad de estrés, empieza a provocarse una disminución de la longitud, es decir, se hace una pausa en la diástole. Recordemos que la diástole es el proceso de relajación en el que el corazón se llena de sangre para poder después inyectarlo. Al haber una pausa, es decir, que mientras está dando el proceso hay una pequeña pausa, después continúa y automáticamente vuelve a la sístole. Esto modifica la presión diastólica y por ende el volumen sanguíneo disminuye. Todo este proceso ocasiona un estrés en los vasoreceptores. Recordemos que el funcionamiento normal de los vasoreceptores es como un patrón cruzado. Si hay una frecuencia cardíaca baja, libera óxido nítrico para poder vasodilatar y que con esto la presión arterial disminuya. Recordemos que al haber una frecuencia cardíaca baja, por ende la presión arterial va a aumentar. Entonces, para que pueda disminuir esta presión arterial, los vasoreceptores liberan óxido nítrico y vasodilatan. Al revés, cuando la frecuencia cardíaca está más arriba, la misma presión arterial está más abajo, porque está mandando más sangre durante más tiempo, entonces la presión arterial tiene que disminuir dentro de los vasos y los vasoreceptores de forma normal dejan de liberar óxido nítrico para que se provoque una vasoconstricción y de esta manera la presión arterial aumente. Recordemos que es patrón cruzado. Pero cuando los vasoreceptores están en estrés, este proceso es el que se afecta. Entonces, cuando hay una presión arterial alta, en lugar de que los vasoreceptores liberen óxido nítrico para poder vasodilatar, en lugar de eso van a liberar angiotensina 2 y la angiotensina 2 recordemos que es un vasoconstrictor. Entonces, se va a aumentar la frecuencia cardíaca al mismo tiempo que se va a aumentar la presión arterial por esta vasoconstricción y va a ocasionar que, es un círculo vicioso también, se incremente todavía más la presión arterial de forma sostenida. Ahora, la segunda fisiopatología, la resistencia vascular periférica. Esta es mucho más sencilla. Recordemos que por el envejecimiento, una de las teorías es la de triple enlace. Este triple enlace causa un aumento de colágeno. El aumento de colágeno y la disminución de elastina que se da por este envejecimiento disminuye la flexibilidad de los vasos sanguíneos, provocando un aumento de la presión en primera instancia, y a esto se le va a sumar que la sarcopenia, recordemos, que es la disminución de fibras musculares. Esta disminución de fibras va a afectar a las estructuras como las arterias, las arteriolas y los capilares. Esto va a ocasionar que disminuya su diámetro luminal, es decir, no va a pasar suficiente luz por dentro y va a limitar el flujo sanguíneo. ¿Cómo va a compensar esto nuestro sistema? Con un aumento sostenido de la presión arterial, y esto nos puede causar una hipertrofia ventricular izquierda o un problema cardíaco en general. Realmente es muy sencillo, esta es bastante obvia, esta nada más pues hay que recordar cómo funcionan los vasoreceptores y que bueno, cuando hay estrés en nuestro sistema nervioso se afecta la diástole y por ende los vasoreceptores dejan de funcionar de forma correcta. Y bueno, como segunda parte de estas fisiopatologías, vamos a revisar ahora la del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Primero recordemos que los factores principales para generar hipertensión son diabetes, obesidad. Con estos dos aumenta la ingesta de carbohidratos y los carbohidratos con ello aumentan la cantidad de sodio en nuestro cuerpo. Si aumenta la cantidad de sodio, aumenta la retención de líquidos y con esta retención de líquidos la sangre se vuelve más viscosa, por lo tanto mecánicamente genera una presión arterial elevada. Para poder secretar, o bueno, mejor dicho, desechar el sodio, nuestro cuerpo hace uso del sistema SRA. Este sistema hace uso del hígado y de los riñones con sus células yuxtaglomerulares para que las células yuxtaglomerulares liberen renina y el hígado libere angiotensinógeno. Estos dos en conjunto van a generar una angiotensina 1, que recordemos que está inactiva. La angiotensina 1 tiene que ir a los pulmones, que por medio de la enzima convertidora de angiotensina la va a volver angiotensina 2, es decir, la va a volver activa y esta angiotensina 2 va a viajar hasta las glándulas suprarrenales y van a producir aldosterona, que la aldosterona es lo que al final provoca una retención de sodio y de agua en el cuerpo, en el sistema. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para los nutrientes de la célula, ¿no? Es necesaria
la retención de líquidos. Entonces, cuando esto sucede, mejor dicho, esto de acá, hay un aumento excesivo del sodio. Primero, todo este sistema, hasta acá, hasta la angiotensina 2, disminuye. Ajá. Como el final de este sistema es generar la retención de sodio y de líquidos, todo esto empieza a disminuir. La renina disminuye, el angiotensinógeno también, por lo tanto hay disminución de angiotensina 1, por lo tanto llega poca angiotensina 1 a los pulmones y disminuye la angiotensina 2. Esto, en lugar de provocar que haya menos retención, modifica la respuesta de las glándulas suprarrenales, junto con, recordemos que el consumo excesivo, o sea, tenemos obesidad, tenemos ingesta de carbohidratos, entonces tenemos exceso de grasa de tejido adiposo, y donde se acumula en los riñones, por lo tanto, va a afectar también a las glándulas suprarrenales. Esto se desequilibra, y entonces, en lugar de disminuir, todo esto aumenta de forma desmedida, provocando un aumento todavía más de la presión arterial. Y bueno, vamos a ver la última fisiopatología, que son las endotelinas. Recordemos que el endotelio es la estructura externa de los vasos sanguíneos. Este endotelio genera preproendotelina, que tiene que ser convertida en endotelinas, pero por medio de la enzima convertidora de endotelina. Se generan tres formas activas de la endotelina, que es 1, 2 y 3, ¿no? La que nos interesa en este caso es la 1, porque es la que provoca vasoconstricción. La 2 está en el hígado, el intestino grueso y delgado, y la 3 está en el sistema nervioso periférico y funciona como un regulador. Pero, entonces, esta endotelina 1 es la que se une a uno de estos receptores. El endotelio tiene dos receptores principales, justo uno para vasoconstruir y el otro para vasodilatar. El receptor A es el que causa vasoconstricción por medio de justo esta endotelina 1 y esta angiotensina 2, recordemos que es un vasoconstrictor. Y el receptor B, que es vasodilatador, se encarga de percibir la cantidad de óxido nítrico para que pueda aumentar el perímetro de los vasos sanguíneos. Recordemos que entonces hay una desregulación en este sistema y tanto deja de percibir óxido nítrico como percibe cantidades aumentadas, no tanto de angiotensina 2, sino más de endotelina 1, por eso es la que nos interesaba. Entonces obviamente va a ocasionar una vasoconstricción aumentada y prolongada en el tiempo. Entonces eso es lo que va a generar, junto con las otras fisiopatologías, una hipertensión arterial.